Última hora, Noticentro 1 CMI. Muy buenos días y mucha atención porque la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano y la Federación de Sindicatos Médicos le van a proponer al gobierno nacional el regreso a una cuarentena total por la alta ocupación que registran las unidades de cuidados intensivos, especialmente en Bogotá y en las principales ciudades del país. Varias clínicas de Bogotá ya registran una ocupación total en momentos en que el Ministerio de Salud ha anunciado que los próximos 2 meses serán complejos por el acelerado aumento en los casos de coronavirus y cuando la enfermedad ya ha cobrado la vida de más de 5.000 personas. Ahora veamos los titulares de otras noticias del día en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Empieza cuarentena estricta en 7 localidades de Bogotá. ¿Cómo funciona la medida? Ocupación de UCI en Bogotá llega al 90%. Arranca cuarentena por 14 días en el centro de Medellín. Es foco de contagio. Así es el drama de una comunidad de Cartagena que no tiene para comprar tapabocas. Larga espera para familiares que quieren encontrar los cuerpos de sus seres queridos en Barranquilla. Con Luisa Tobo. Muy buenos días y bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Empezó la cuarentena estricta en 7 localidades de Bogotá: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Usme, Los Mártires y Tunjuelito son las zonas con la restricción total, menos para las actividades esenciales como alimentos y medicinas. El cierre de estas 7 localidades será por 14 días. Vamos precisamente al centro de la capital. Diana Giraldo, muy buenos días. Cuéntenos si se está cumpliendo la medida. Luisa y televidentes, tengan todos muy buenos días. Así es, los saludo desde la localidad de Los Mártires. Estamos específicamente en el barrio Santa Fe, que como ustedes saben es uno de los más concurridos porque aquí queda la zona de alto impacto de la ciudad y además ha registrado especialmente un pico en los contagios, un número muy alto de contagiados con coronavirus. Por eso a esta hora nos acompaña la alcaldesa local, ella es Tatiana Piñeros. Alcaldesa, muy buenos días y le trasladamos la pregunta. ¿La gente está cumpliendo con esta cuarentena estricta? Y hablemos de los controles que ya hay aquí en las calles. Así es, hemos establecido 2 puntos de control en la localidad, aquí en la 22 con Caracas y otro en la calle 13 con 27, para restringir la movilidad de las personas entrando y saliendo. Solamente pueden entrar o salir las personas que trabajan o que laboren en las actividades permitidas. Vendedores informales, digamos, se les está haciendo el control y por eso, digamos, se está verificando que no estén ejerciendo en la actividad. Entonces, consideramos que la gente ha acatado de la mejor forma la medida y están cumpliendo. Alcaldesa, nosotros vemos que hay diferentes vallas en el ingreso a la localidad, incluso controles hechos con policía. ¿En cuánto ha bajado más o menos la población flotante en esta localidad? Consideramos que en más de un 80% se puede ver que la gente no está transitando por la localidad. Estos puntos de control lo que hacen es eso, evitar el ingreso y la salida de carros y de personas a la localidad. Entonces sí se puede ver una disminución sustancial de la población flotante en la localidad. Alcaldesa, muchísimas gracias. Todavía no se tiene este reporte preliminar de los ciudadanos sancionados y de los establecimientos que no esenciales de pronto abrieron sus puertas y son merecedores de un comparendo. Eso lo tendremos ahorita en el avance de las 12 del mediodía. Por lo pronto les contamos y les recordamos que en estas zonas solo podrán operar las actividades esenciales, lo que tiene que ver con supermercados, tiendas, droguerías, bancos. Además, se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas los fines de semana y los ciudadanos, hay que tener en cuenta esto, solo podrán abastecerse entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Después de las 8 de la noche no podrá haber nadie en las calles. Importante mencionar que solo una persona puede salir a hacer las compras del núcleo familiar y solo una persona también puede sacar al perro. No se puede hacer ejercicio de ningún tipo, ninguna actividad física en estas 8 zonas que entran en cuarentena estricta a partir de hoy y hasta el próximo 23 de julio. Nosotros por ahora nos despedimos desde la localidad de Los Mártires con esta información preliminar de cómo avanza la cuarentena, no sin antes contarles que sigue la preocupación en Bogotá por la ocupación elevada de las camas de cuidados intensivos. Hoy amanecieron al 90% de ocupación. De las
161 camas, 1044 ya están completamente copadas. De manera que de más o menos 52 hospitales que hay habilitados para atender esta enfermedad en la capital del país, cerca de 45 ya están al tope, sin una sola cama disponible para recibir nuevos pacientes contagiados con el coronavirus. Nosotros más adelante ampliaremos esta información, pero por lo pronto les entregamos un reporte preliminar de lo que ha sido estas 11 primeras horas de la cuarentena. Un cumplimiento parcial de la mayoría de la gente, ha reducido más o menos en un 80% la población flotante en zonas como esta, como la localidad de Los Mártires y el barrio Santa Fe, que por su característica tiene mucha población flotante. Nos despedimos entonces desde el centro de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y del centro nos vamos ahora a Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, que es una de las localidades donde también empezó la cuarentena estricta. Estilo Vengas, muy buenos días. ¿Cómo va la cuarentena en esa zona? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Nos encontramos en el barrio Tres Esquinas, justamente en Ciudad Bolívar, donde desde hoy, 13 de julio hasta el próximo 26, se debe cumplir con una cuarentena estricta. Este es el panorama y ustedes mismos lo pueden ver. Algunas personas siguen en la calle a pesar de la cuarentena estricta. Indisciplina, algunos han llamado que es por necesidad que deben salir a trabajar y otros porque desconocían la norma que dio la alcaldía de Bogotá. A esta hora, y confirmamos, Ciudad Bolívar tiene 3.979 personas confirmadas que tienen COVID-19. Esta es una de las 8 localidades que entra desde hoy en cuarentena estricta. Y vamos a hablar con algunos de los ciudadanos que se encuentran aquí en Ciudad Bolívar, quienes están a esta hora en la calle. Buenos días, por favor, su nombre y cuénteme. Desde hoy inicia la cuarentena estricta y ustedes están en la calle. ¿Qué hacen hoy en la calle? ¿Cómo es su nombre? Diego Puerta. Hoy inicia la cuarentena estricta en Bogotá y estamos en Ciudad Bolívar. ¿Cuál es su caso? Estoy trabajando en una estación de gasolina. Muchas gracias, sí señor, es alguna de las cosas que dicen los habitantes aquí que se encuentran en la calle, y es que salieron a trabajar. Recordemos que la alcaldía de Bogotá fue clara cuando dio las medidas de las personas que podrían salir. La primera es que hay restricción total de movilidad, cosa que no se está cumpliendo en esta localidad de Ciudad Bolívar porque estamos viendo algunos vehículos no autorizados transitar. La segunda es la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas. La tercera es la restricción de actividades entre las 8 de la noche, que empezaría hoy a las 8 de la noche hasta mañana a las 5 de la mañana. También el cierre de comercios, excepto lo que es abastecimiento de alimentos, farmacias y artículos de primera necesidad. Noticentro 1 visitó los diferentes barrios de esta localidad de Ciudad Bolívar y encontró en algunos, como en el Tunal, donde también se presenta indisciplina social. Vamos a hablar con otras personas que se encuentran a esta hora. Su nombre, por favor. Anderson Ruiano. Hoy hay estricta cuarentena en esta localidad. ¿Qué hace usted en la calle? Nada, pues hacer tu mercadito ahí para la casa, las cositas de aseo. ¿Toda su familia está cumpliendo con la cuarentena estricta? Sí, sí, señor. Muchas gracias, don Juan, es la información que estamos desarrollando a esta hora. Más adelante volvemos, Luisa, con el panorama en este primer día de cuarentena estricta. Así es, Stig, muchísimas gracias. Y otra de las ciudades donde también se empieza a aplicar la cuarentena sectorizada es Medellín. El centro de la ciudad es foco de contagio en la capital de Antioquia y estará con restricciones hasta el 26 de julio. Josy Chaparro, muy buenos días. ¿Cómo va la cuarentena en el centro de Medellín? Hola Luisa, buenos días, la saludo a las 11 y 8 de la mañana. Les quiero mostrar a ustedes y a todos los televidentes. A esta hora, estos establecimientos comerciales y todos los del centro de Medellín, en el corazón de la ciudad, están cerrados durante 14 días por esta cuarentena obligatoria que ha decretado las autoridades con el fin de prevenir el aumento en el pico de contagios que se está presentando en este momento en la ciudad. Aquí en el centro se han identificado en los últimos días 202 casos, pero teniendo en cuenta que este número podría aumentar, se hace este cierre preventivo a ciertos establecimientos, pues hay algunas excepciones, como los locales que tienen alimentos, también farmacias, servicios funerarios, personal de la salud, fuerza pública, entre otros contratistas del Estado, porque aquí también en el centro está ubicado el centro administrativo La Alpujarra. Saludamos a esta hora a la gerente del centro, Mónica Pavón. Gerente, buenos días. ¿Cuál es esa ayuda que se le va a dar a los cerca de 34.000 comerciantes que hay en la zona durante estos 14 días de cuarentena? Buenos días. Buenos días, Lucy, para todos. Pues tenemos como 3 tipos de población a las que les estamos llevando ayudas desde la página de Medellín Me Cuida. Las personas que residen en el centro, las personas que trabajan en el centro aunque no duerman en él,
y tenemos también una caracterización de venteros informales que son alrededor de 13.000. Así serían más o menos como 45.000 familias a las que pretendemos llevarles ayudas a través de la página de Medellín Me Cuida, 100.000 pesos, nuevamente a través de PECTI. Gerente, son cerca de 1 millón de personas las que transitan diariamente por el centro de Medellín. Según los cálculos, serían entonces 14 millones de personas las que estarían circulando durante todos estos días cuando la ciudad está a punto de afrontar este pico. También habrá restricciones en la movilidad y también en el pico y cédula para las personas. Sí, pues realmente circulan alrededor de 1.300.000 o 1.500.000 personas diarias, que es casi la población que tiene Medellín. Sin embargo, no son solo personas de Medellín, son personas del área metropolitana y de otros municipios antioqueños. Eso en una situación normal. No tenemos la estadística pues del COVID, pero sí hemos visto que con el paso de los días se ha incrementado mucho la población flotante. Entonces tenemos muchas aglomeraciones, temas de venteros informales, filas en bancos, en farmacias. Eso es lo que queremos prevenir, porque no solamente se afecta al centro de la ciudad, sino que como es el punto de encuentro de toda el área metropolitana, lo que queremos es prevenir el contacto entre las diferentes regiones para prevenir que siga creciendo la curva de crecimiento del COVID. Gerente, justamente a esta hora vemos algunas de esas medidas a las 11 y 11 de la mañana que están haciendo una desinfección del centro. Vemos que están pasando por las calles, por algunos establecimientos. Esto pues no impide totalmente el contagio del COVID, pero sí es alguna prevención. ¿También van a tener otras campañas como entrega de tapabocas o de pronto muestras? Sí, vamos a tener una presencia institucional articulada, integral, en diferentes puntos del centro de la ciudad. Tenemos participación de casi todas las secretarías y dependencias de la administración. Entonces tenemos a la Secretaría de Salud haciendo mediciones de temperatura, tenemos a Inclusión Social haciendo caracterización de habitante de calle, a Cultura haciendo temas de cultura ciudadana frente al uso del tapabocas, participación integrando a la comunidad, es decir, todos estamos volcados en el centro. Muy bien, gerente del centro, muchas gracias, Mónica Pavón. Vemos entonces cómo se están adelantando estas jornadas de desinfección, también se entregarán tapabocas y toma de muestras en el centro de la ciudad, que estará cerrado comercialmente durante 14 días. Y es que no solamente esta cuarentena preventiva se está aplicando en el centro de la ciudad, sino también en 4 municipios del Urabá antioqueño, que en este momento es uno de los que presentan mayor pico de contagios y hay un aumento. Hay cerca de 1.360 casos de los que en este momento se encuentran activos en el departamento de Antioquia de coronavirus y por lo tanto se toman estas medidas. Allí tampoco habrá comercio y tendrán algunas restricciones para la movilidad. Más adelante en minutos les tendremos detalles de estas y otras noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y es larga la espera para 2 familias que no han sepultado a 2 de sus familiares que murieron por COVID y que por un error de la funeraria y la clínica fueron entregados a otras familias y los sepultaron. Las familias esperan la exhumación de los 2 cuerpos, pero hasta ahora no hay un acuerdo con la funeraria. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Por qué no se ha logrado este acuerdo para la exhumación? Muchas gracias, muy buenos días. Continúa la incertidumbre de 2 familias barranquilleras, luego de que 2 familiares, un hombre y una mujer, fueran sepultados por error con otra identificación en el cementerio Jardines de la Eternidad. Una mujer, Marilyn Pérez, y un hombre, José Muñoz, fueron sepultados con nombres equivocados, con identificaciones diferentes en el cementerio Jardines de la Eternidad. Angélica Muñoz es hija de don José Muñoz. ¿Qué aconteció finalmente con el cadáver de su señor padre? Angélica, buen día. Buenos días para toda la audiencia. Pues la verdad es que en el momento aún no se ha sabido dónde está mi papá, cuál es el paradero de él. Nosotros aún tenemos la boleta de salida del cuerpo de mi papá, que aún no nos la han entregado. No sabemos qué hizo la clínica, no sabemos qué pasó con el cuerpo de mi papá. ¿Qué acciones inician ustedes contra la funeraria y contra la clínica? Pues vamos a hacer una demanda contra la Clínica El Prado y contra los Jardines de la Eternidad, la funeraria, porque la funeraria tenía que revisar el protocolo antes de llevarse los cuerpos y la clínica pues tenía que tener rotulado y con su nombre cada cadáver que llega ahí. Entonces uno no sabe cuál es el desorden. Y imagínense si así son con los muertos, ¿cómo serán con los vivos? ¿Qué estará pasando? Angélica, ¿por qué no se pudo lograr un acuerdo? ¿Qué aduce y qué adujo durante el fin de semana
la funeraria para no exhumar los cuerpos que fueron sepultados en ese cementerio? Bueno, la verdad es que toda esta semana siento que han dilatado el proceso, que la funeraria, que la clínica, que ninguno se pone de acuerdo, que necesitaban entidades. Cuando ya estaban todas las entidades y todo Jardines de la Eternidad dijo que no iban a hacer ninguna exhumación. Ahora, Medicina Legal dijo que ya han pasado 8 días que es peligroso hacer la exhumación de los cuerpos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una demanda contra la clínica y contra la funeraria, porque es la hora y no se sabe el cuerpo de mi papá. O sea, no sabemos si lo vendieron por sus órganos, por cualquier cosa. Uno no sabe qué pasó con el cuerpo. Muchas gracias a Angélica Muñoz, hija de José Muñoz, uno de los cuerpos que fueron entregados por equivocación a otra familia y que fueron sepultados aparentemente en la funeraria Jardines de la Eternidad. En otras noticias, aquí desde la ciudad de Barranquilla, en pocos minutos se producirá el anuncio del alcalde de esta capital, Jaime Pumarejo, de nuevas medidas que se adoptarán en la aplicación de esta cuarentena extendida hasta el próximo 1 de agosto. Según se ha anunciado preliminarmente, se establecerían 2 toques de queda para la segunda quincena del mes de julio. Estos toques de queda serían para el próximo jueves, con motivo de la celebración del día de la fiesta de la Virgen del Carmen, un evento de muchas multitudes cada año aquí en la región norte del país. E igualmente otro toque de queda para el día domingo 19 de julio, que es el tercer día sin IVA, de tal manera que aplicaría aquí en la ciudad de Barranquilla, como aconteció con el segundo día sin IVA. Más adelante tendremos el desarrollo de estas noticias desde la capital del Atlántico. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, sigue la polémica por el uso de la ivermectina en Cali. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Continúa la controversia por la propuesta del alcalde de Cali de usar ivermectina en pacientes con coronavirus. Aunque el Ministerio de Salud y el INVIMA no recomiendan esta medicina, en la capital del Valle insisten en su implementación. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿Qué dicen los médicos en Cali? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Los médicos dicen que es mejor esperar los resultados de las pruebas que realicen con este medicamento antes de formularla a los pacientes. Nos acompaña a esta hora Eduardo López, él es el director científico del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica, además infectólogo del Centro Médico Ibanaco. Doctor López, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son esas principales recomendaciones que hay que hacerle a todas las personas antes de consumir este tipo de medicamentos? Sí, buenas tardes. Yo creo que la principal recomendación es no autoformularse, es esperar a que haya suficiente evidencia de los estudios clínicos, de las investigaciones bien realizadas, metodológicamente estrictas y rigurosas, que nos determinen y que nos permitan concluir si un medicamento es bueno y es eficaz en contra de una patología. En este caso, la ivermectina contra el COVID. Vamos a esperar el resultado de los estudios clínicos para determinar su eficacia. Doctor, por otro lado, este es el único espacio en Colombia donde se van a realizar estos estudios. Comienzan a partir de mañana. ¿De qué manera se van a realizar? Sí, son estudios en donde a 400 adultos de la ciudad de Cali con COVID confirmado, en estadios tempranos, con enfermedad aún leve, vamos a administrarles el medicamento, obviamente si ellos aceptan voluntariamente participar en el proyecto y lo seguimos por al menos un mes para identificar cómo les va, qué efectos tienen y cómo se previene la progresión de la enfermedad. Doctor, ¿ya de pronto se ha hecho algún otro ensayo? ¿Está de pronto demostrado de alguna manera que este medicamento sí sirve en pacientes con coronavirus? En células in vitro se llaman los reportes iniciales, pareciera que sí funciona, pero en humanos aún no se ha demostrado su utilidad. Es un medicamento seguro, eso se ha demostrado en millones de personas que la han recibido para otras patologías y por lo tanto nos sentimos tranquilos de seguir adelante con el estudio. Sabemos que es seguro, tenemos todas las autorizaciones regulatorias por los diferentes comités de ética y por el INVIMA y sabemos que es seguro, por lo tanto nos sentimos tranquilos, pero en humanos aún no se han realizado los suficientes ensayos para determinar qué tan efectiva es.
Doctor López, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Recuerden todos ustedes que también el Ministerio de Salud ha recomendado no automedicarse y que este tipo de medicamentos tiene contraindicaciones, como por ejemplo para mujeres lactantes, embarazados o menores de 5 años. Es por ahora la información desde la capital del Valle, Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchísimas gracias y nos vamos ahora a Cartagena porque es dramática la situación que vive la comunidad del barrio Boston en La Heroica, una de las zonas más vulnerables. Sus habitantes no tienen ni para comprar tapabocas. Tatiana Rodríguez, buenos días. ¿Qué pasa en esta comunidad? Luisa, televidentes, muy buenos días. Como usted dice, es bastante complicada, crítica la situación que se vive en estas zonas aledañas a la vía perimetral. Las personas no tienen con qué comprar implementos de bioseguridad, no los usan y también están clamando por ayudas. Vamos a acercarnos hasta uno de estas personas que vive acá en esta zona. Muy buenos días, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Daisy Hernández. ¿Cómo están viviendo en este momento? Bueno, como se puede dar cuenta, vivimos en una cuestión impreclaria, que no tenemos recursos de nada, no tenemos ayuda del gobierno. Necesitamos que por favor tengan piedad de nosotros, sobre todo más de los niños, porque no hay colaboración ninguna. Entonces les pedimos a todos los que por favor nos están viendo a través de este medio de comunicación que nos ayuden. Sobrevivimos nosotros mismos de los medios que nosotros podamos hacer. Hacemos ollas comunitarias, yo tengo un negocio de bollo, a veces nos ponemos y nos molesta la policía por cualquier cosa, o sea, todo es inverso a lo que estamos viviendo con esta pandemia. Vamos a acercarnos hasta donde otra persona. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Buenos días, mi nombre es Claudia Hernández. ¿Qué son las ayudas que ustedes están pidiendo? ¿Ha venido de pronto el distrito hasta el lugar a ofrecerles? En ningún momento, aquí nadie ha venido, aquí no ha venido el distrito, aquí no ha venido la alcaldía, aquí no ha venido gobernador, aquí no ha venido nada. Nosotros decimos una ayuda pues de alimentación, una ayuda para los servicios, una ayuda para nuestros niños, porque como ustedes observan en la situación que nosotros estamos y en esta circunstancia nosotros no tenemos un empleo, no tenemos un sueldo fijo, no tenemos una salud fija, no tenemos nada donde nosotros sostenernos en esta circunstancia de pandemia. Muchísimas gracias, es lo que manifiesta la comunidad aquí específicamente en la calle El Lago. Piden las ayudas al distrito. Por ahora es la información, más adelante ampliaremos esta noticia. Así es, Tatiana, muchísimas gracias y con esta información también vamos a hacer una breve pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, les contamos del riesgo que tienen los pacientes que superan el COVID-19. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Los curados de COVID-19 podrían perder su inmunidad a la enfermedad en cuestión de meses, según un estudio. Hoy se realizará la primera ejecución de un prisionero federal estadounidense en 17 años. Y más de 80 multimillonarios piden subir impuestos a los más ricos para atender la crisis desatada por la pandemia. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Las personas recuperadas del coronavirus podrían perder su inmunidad a la enfermedad en apenas unos meses, según concluye una investigación realizada por el King's College de Londres en la que se evaluó la respuesta inmune a más de 90 pacientes y trabajadores sanitarios. Los análisis de sangre revelaron que mientras el 60% de las personas obtuvieron una respuesta de anticuerpos potente en el punto máximo de su batalla contra el virus, solo el 17% mantuvo la misma potencia 3 meses después, mientras que los niveles de anticuerpos cayeron hasta 23 veces durante el periodo y en algunos casos se volvieron indetectables. China respondió a las restricciones que impuso Estados Unidos contra 4 de sus políticos por su relación con graves abusos de derechos de la minoría musulmana uigur. Pekín anunció sanciones contra varios y reconocidos congresistas estadounidenses, entre ellos el senador republicano Marco Rubio, denunciando una grave interferencia en asuntos internos que es profundamente perjudicial para las relaciones bilaterales entre ambas potencias. Estados Unidos reanudará las ejecuciones de prisioneros federales por primera vez en 17 años, después de que el gobierno de Donald Trump puso fin hace casi un año a una moratoria informal sobre esta práctica decretada en el país en 2003. El preso federal que será ejecutado bajo la nueva orden y mediante inyección letal es Daniel Lewis Lee, un supremacista blanco de 47 años condenado a muerte por el asesinato de una familia en enero de 1996.
Durante una entrevista para la cadena estadounidense CBS News, el director de Salud Pública de Estados Unidos, el vicealmirante Jerome Adams, aseguró que su país puede vencer al COVID-19 en 2 o 3 semanas, si todos ponen de su parte, pese a que actualmente la nación norteamericana es el epicentro mundial del virus. Because together we can turn this thing around in just 2 to 3 weeks if everyone does their part. Just as we've seen cases skyrocket, we can turn this thing around in 2 to 3 weeks if we can get a critical mass of people wearing face coverings, practicing at least 6 feet of social distancing, doing the things that we know are effective. Más de 80 multimillonarios instaron a los gobiernos de todo el mundo a subir impuestos inmediatamente y de forma permanente a los más ricos para ayudar a financiar la recuperación tras la pandemia del coronavirus. Esto en una carta abierta de este grupo que se hace llamar Millonarios por la Humanidad, en la que afirman que los más ricos tienen un papel fundamental que desempeñar para sanar al mundo. 1 de cada 3 pacientes surcoreanos gravemente enfermos con COVID-19 mostraron una mejora en su condición después de recibir el antiviral Remdesivir, según informaron las autoridades sanitarias del país asiático. No obstante, serán necesarios más estudios para determinar si la mejora era atribuible al medicamento o a otros factores como la inmunidad de los pacientes y otras terapias. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Cuarentena total. Gremio de médicos le propone al gobierno Duque regresar al confinamiento. Empieza la cuarentena total en 8 localidades de Bogotá. ¿Cómo ha funcionado la medida? Ocupación de camas UCI en Bogotá llega al 90%. ¿Cómo empieza la cuarentena por 14 días en el centro de Medellín? Es foco de contagio con 202 casos. Familias en Barranquilla llevan esperando 9 días los cuerpos de 2 personas que murieron por COVID-19 y los enterraron por error. Uso de ivermectina, ¿sí o no? Médicos de Cali se oponen a su uso. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que prueban bebidas y no las pagan en supermercado de Belén de Umbría en Risaralda? Así es la vida en barrio Boston de Cartagena. Comunidad no tiene ni para comprar tapabocas. Con tanqueta del SMAT sacan a presunto abusador de barrio en el sur de Bogotá. A punta de palos y piedras, comunidad lo intentó linchar. Aterradora cifra de homicidios en Cali. En 48 horas asesinan a 13 personas. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. 8 localidades de Bogotá ya están en cuarentena estricta. Esta es la primera zona de las 3 que va a tener la capital hasta el 23 de agosto. Hoy empezó a aplicarse esta medida en Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Usme, Los Mártires, Santa Fe y Tunjuelito. Diana Giraldo está precisamente en una de esas zonas con cuarentena estricta. Diana, ¿en dónde se encuentra y cómo se ha cumplido la cuarentena? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Los saludamos a esta hora desde la localidad de Los Mártires. Estamos en el barrio Santa Fe y es que con cierres como este que ustedes ven a mi espalda para controlar el ingreso y la salida amanecieron las 8 localidades que a partir de hoy y hasta el próximo 26 de julio estarán en cuarentena estricta. Hay que mencionar que aquí en Los Mártires están verificando los documentos y los permisos laborales, pero hasta el momento las autoridades entregan un balance positivo de estas primeras horas de cuarentena estricta en 8 localidades de la ciudad. Encerradas. Así amanecieron las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito, que entraron en cuarentena estricta este lunes y hasta el próximo 26 de julio. También observamos acatamiento de la medida del uso del tapabocas, pero este primer día siempre es el de ajuste, el de mucha pedagogía, más que comparendos y sanciones, pedagogía, orientación, y explicarle a la gente que realmente estamos entrando en los días más difíciles de la pandemia. En Los Mártires, por ejemplo, hay estrictos controles en el ingreso y salida de la localidad, lo que ha permitido bajar en un 80% la gente en la calle. Hoy hemos establecido 2 puntos de control en la localidad, uno aquí en la 22 con Caracas y el otro en la calle 13 con 27, y hemos podido observar que la gente ha acatado la medida, entonces se nota una baja afluencia de la gente y sobre todo de los establecimientos que no pueden laborar.
Tenga en cuenta que el pico y cédula se mantiene en toda la ciudad y en estas zonas solo podrán funcionar actividades esenciales, supermercados, bancos y droguerías. Los ciudadanos solo podrán abastecerse entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Después de las 8 de la noche no podrá haber nadie en las calles de estos sectores. Dicen que va a llegar un mercado, ojalá llegue porque no tenemos comida, no tenemos nada. Somos muchas las madres necesitadas que vemos aquí pagamos a diario. Se prohibirá el expendio de bebidas alcohólicas durante los fines de semana y los comercios no esenciales que habían abierto volverán a cerrar. Muy complicada, sobre todo para nosotros los comerciantes, porque primero teníamos una cuarentena bastante larga en donde las ventas han bajado hasta un 40-30% y en este momento otra vez, entonces nos parece muy complicado porque igual no recibimos ninguna ayuda del Estado. No se podrá hacer ejercicio en las zonas en cuarentena y las personas solo podrán sacar por 20 minutos a la mascota, una persona por familia. Muy bien, y de otro lado les contamos que continúa la preocupación en Bogotá por la ocupación de las camas de cuidados intensivos. Este lunes amanecieron casi al 90%. Los detalles de este reporte en la siguiente nota. Bogotá sigue en alerta porque continúa subiendo la ocupación de las camas de cuidados intensivos. Este lunes amanecieron al 90%. Según el reporte de la Secretaría de Salud, de las 1.161 camas disponibles, 1.044 están ocupadas. Esto quiere decir que apenas 4 hospitales de los 51 tienen camas disponibles en la UCI para recibir nuevos pacientes contagiados con el coronavirus. El distrito decretó el pasado viernes alerta roja hospitalaria ante la elevada ocupación en las UCI, y es que pese a la llegada de los nuevos ventiladores, no hay un respiro en las unidades de cuidados intensivos. Muy bien, recordemos que en estas 8 zonas que entraron en cuarentena estricta solo pueden salir a laborar la gente que trabaje justamente en actividades esenciales. El control lo está haciendo la Policía de Bogotá y la Policía Militar. Información que originamos en directo desde el centro de la capital. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, se está cumpliendo parcialmente la cuarentena estricta. Stick, muy buenas tardes. ¿Y cómo va el cumplimiento de estas medidas? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues de los 252 barrios que conforman la localidad de Ciudad Bolívar, en tan solo 25 se está cumpliendo estrictamente la cuarentena. A esta hora son más de 50 los comparendos impuestos a los ciudadanos. 8 de las 20 localidades de Bogotá entraron este lunes a cuarentena estricta por orden de la alcaldía. La medida inicia este 13 de julio y va hasta el próximo 26 del mismo mes. Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme, Tunjuelito, Santa Fe, Los Mártires, Chapinero son las localidades que deben cumplir durante los próximos 14 días con las siguientes medidas. Restricción total de la movilidad, prohibición de venta de bebidas alcohólicas, restricción de actividades entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, cierre de comercios excepto abastecimiento, farmacias y artículos de primera necesidad. Noticentro 1 CMI visitó estas localidades donde en algunos barrios la indisciplina fue protagonista. El protegernos es un bien, pero que de todas formas miren también que nosotros el pueblo está con hambre. La gente no cumple, la alcaldesa está desgastando haciendo cosas buenas y la gente no cumple. Vea toda la gente que hay en la calle, gente sin tapabocas, gente parada en las esquinas haciendo grupos sin hacer nada en lugar de estar encerrados en la casa. Ella ha dicho que nos ha mandado mercados, no nos ha mandado nada, ni un grano de maíz. Y quiere que nosotros estemos encerrados. Tenemos que salir a trabajar a las malas, porque si no nos morimos adentro si no nos morimos de la pandemia, nos morimos de hambre adentro de la casa. Estas localidades suman 15.600 casos confirmados de personas contagiadas de coronavirus. A pesar de que la policía se sumó con otros 800 uniformados para estas localidades, es escasa la presencia de la autoridad para hacer cumplir esta medida de la alcaldía. Desde el sur de Bogotá, informó Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Stick, muchas gracias por su información. Y de Bogotá nos vamos a Medellín, porque el centro de la capital de Antioquia también empezó una cuarentena total por 14 días. Yusi, buenas tardes. ¿Está funcionando la cuarentena en el centro de Medellín? Hola Luisa, buenas tardes. Sí está funcionando en este momento de manera parcial, pues recordemos que hay algunas excepciones como los locales que tienen farmacias, también suministro de alimentos, pero el comercio en general está cerrado el día de hoy y también la restricción en movilidad y transeúntes.
El cierre inició hoy desde muy temprano en locales comerciales del centro de Medellín. Ante el aumento de contagios y el pico del virus que afrontará la ciudad, las autoridades decretaron una cuarentena obligatoria durante 14 días en el sector, por donde circula cerca de 1 millón de personas diarias y hoy tiene uno de los focos de mayor riesgo. Bueno, el centro hoy tiene 202 casos. Esta medida se toma, uno, pues por los casos que hay en el centro, pero dos, porque es un centro de aglomeración donde la gente viene de todas las comunas, muchas veces se contagia acá y pues lleva precisamente el virus a esos territorios. La cuarentena obligatoria comprende 10 sectores en polígono como La Candelaria, Guayaquil, la Avenida Oriental, La Playa y parte de San Juan. También la Alpujarra y restricción en la movilidad. No habrá acopio de taxi y se reducirá la frecuencia en el transporte público. 5 puestos de control igualmente en las principales vías con el fin de verificar que los vehículos que ingresen al perímetro en cuarentena también tengan alguna justificación. Aunque el cierre es preventivo, algunos comerciantes sienten gran afectación económica. Retomar labores, hacer el esfuerzo de volver a generar ventas, el mercado no ha sido lo mismo y ahora este nuevo confinamiento por la parte en el sector de La Candelaria pues se vuelve muy triste. Miren los locales. Del día de ayer habían dejado producción de lo que son fritos, hay sándwiches preparados, hay mucha mercancía que, como en la ocasión pasada se perdió tanto dinero, de abrir hoy a ver qué se puede hacer o qué se puede vender. Les vamos a entregar 100.000 pesos a través de la red de Efecto y les va a llegar un mensaje de texto a sus celulares. La cuarentena tendrá excepciones en locales de alimentos, farmacias, servicios funerarios y de salud, como personas de la fuerza pública, contratistas del Estado, vigilancia y aseo. En Carepa, Chigorodó, Apartadó y Turbo, municipios del Urabá antioqueño, también tendrán cuarentena total debido al alto número de casos. En el Valle de Aburrá, el pico y cédula se redujo a 2 dígitos. Esta decisión también se toma, pues el nivel de ocupación de camas UCI en la ciudad ya supera el 80% y hay alerta naranja. Esto desde Medellín a las 12:09 del mediodía. Yo soy Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. Los gremios médicos advierten que el sistema de salud está a punto de desbordar su capacidad por el aumento exponencial de los contagiados de COVID-19. Piden al gobierno nacional y a la alcaldía de Bogotá decretar nuevamente una cuarentena estricta. ¿En qué consiste esta propuesta? Juan Armando Rojas, buenas tardes. Luisa, buenas tardes y mucha atención que 14 de los principales gremios médicos y de profesionales de la salud en Colombia a esta hora están formulando una propuesta para realizar una cuarentena estricta y obligatoria por al menos 2 semanas. La motivación que lleva a la Federación Médica Colombiana, al Colegio Médico Colombiano y a la Federación de Sindicatos Médicos, entre otros gremios del sector de la salud, a formular esta petición al presidente Iván Duque y a la alcaldesa de Bogotá es precisamente que las unidades de cuidados intensivos y la capacidad instalada de los hospitales y clínicas del país está a punto de desbordarse. Son 2 las propuestas que concentran este pronunciamiento de los gremios médicos que este mediodía adelantan una extensa conferencia de prensa explicando estas alternativas que están planteando ante la necesidad de disminuir la demanda de servicios médicos y evitar que la pandemia del COVID-19 desborde la capacidad instalada. La primera tiene que ver con la cuarentena estricta por 2 semanas, al menos 14 días, y la segunda con un ingreso vital que les permita a las familias más vulnerables poder acatar estas normas y evitar que colapse el sistema de salud. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿qué sanción recibirán los jóvenes que prueban jugos en un supermercado de Risaralda? Ya les contamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. No hubo un acuerdo para la exhumación de los cuerpos de 2 personas sepultadas por error en un cementerio de Barranquilla. Las familias siguen en la incertidumbre y la alcaldía inició una investigación contra la clínica y la funeraria. Jorge, muy buenas tardes. ¿Por qué no se logra un acuerdo para esta exhumación? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Argumenta ahora la funeraria que por condiciones de bioseguridad y de sanidad no se pueden hacer exhumaciones en esta época de pandemia.
Las familias de Marilyn Pérez y José Muñoz siguen en la incertidumbre de saber qué pasó con los restos de estas dos personas fallecidas. Nunca recibieron sus cuerpos y cuando exigieron a la Clínica El Prado la entrega de los cadáveres, ni la mediación de los organismos de control y las autoridades surtieron efecto. La Secretaría de Salud de Barranquilla inició una investigación contra la clínica y la funeraria. Muy a pesar de la emergencia sanitaria en la cual nos encontramos, y que sabemos que se pueden presentar errores humanos, la Alcaldía de Barranquilla, el Distrito de Barranquilla, llevará hasta las últimas consecuencias esta investigación frente a la ocurrencia de estos hechos en relación al accionar de la Clínica del Prado y Funeraria Jardín en la Eternidad. Según informó la alcaldía, las dos instituciones podrían verse abocadas a amonestaciones y multas sucesivas hasta por la suma equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales. Acompañamos el dolor y el momento de las familias de estas víctimas. A la clínica y a la funeraria se les podría cancelar el registro y se podría ordenar el cierre temporal o definitivo de los servicios respectivos. En otras noticias, Luisa, le cuento que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, acaba de anunciar toque de queda para el próximo jueves 16 de julio. Esto con motivo de la celebración del Día de la Virgen del Carmen para evitar aglomeraciones en esa fecha religiosa. Igualmente se mantiene las restricciones para el día sin IVA, el tercer día sin IVA programado para el próximo domingo 19 de julio y las ventas serán únicamente de manera virtual. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Y ya fueron identificados los dos jóvenes que grabaron un video en un supermercado de Belén de Umbría, en Risaralda. Los jóvenes destapan jugos, los prueban y no los compran. La policía asegura que cometieron 3 delitos. Hans Lamprea con el reporte. Hans, buenas tardes. Hola Luisa, buen día. Las saludos de la ciudad de Pereira, donde en este momento las autoridades se realizan una labor de inteligencia y seguimiento para establecer completamente la ubicación del joven y los responsables de un video grabado en el municipio de Belén de Umbría, donde ha generado cualquier tipo de rechazo por lo ocurrido en este. Las autoridades ya tienen identificado al joven y la persona que lo acompaña en la realización de este video, que ha generado malestar entre los ciudadanos, debido a la forma como se ve cuando destapa, prueba y luego deja en el lugar de nuevo las botellas de unas bebidas que están en una estantería en un local de una cadena de supermercados en el municipio de Belén de Umbría, en Risaralda. Al conocer los hechos, la policía se desplazó hasta el establecimiento para iniciar las investigaciones. Tenemos la plena identidad de las personas que estuvieron allí haciendo este video. Tenemos igualmente el arraigo de este joven y, por supuesto, todos los elementos que nos ordenó la Fiscalía y se está radicando. El hecho generó el rechazo de la ciudadanía, que pide que el joven responda. Lo interpreto como un juego, pero un juego demasiado irresponsable. Creo que estas personas no midieron las consecuencias de lo que estaban haciendo. Yo creo que es un hecho repugnante e indignante que pongan en riesgo la salud de las personas ahora en plena pandemia, así que las autoridades deben actuar con todo el peso de la ley contra estas personas que hicieron esto como un juego. Se espera entonces que en las próximas horas las autoridades hagan efectiva la captura de este joven y las personas responsables de este video. En Pereira, Risaralda, para Noticentro 1 CMI, Hans Lamprea. Hans, muchísimas gracias. Y este martes se realizarán pruebas de ivermectina en 400 adultos en Cali que están contagiados con COVID-19. Hasta ahora el gobierno nacional no recomienda su uso. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cómo se van a realizar estas pruebas? Luisa, de televidentes, justamente aquí en este edificio que ustedes ven a mi espalda es donde van a comenzar estas pruebas. Hay que decir que los pacientes fueron escogidos, pero ellos accedieron de manera voluntaria. Se realizarán pruebas para determinar cómo evoluciona su estado de salud en cuanto a la capacidad de respiración, si tiene necesidad de ir a algún hospital o a una unidad de cuidados intensivos. Los resultados se conocerán entre los 2 y los 4 meses. Tanto el Ministerio de Salud como el INVIMA no recomiendan el uso de la ivermectina en pacientes con COVID-19. Médicos aseguran que es mejor esperar resultados fijos de los estudios que inician mañana en Cali y que tardarían entre 2 y 4 meses de evaluación. Son 400 adultos con enfermedad por COVID-19 en los estadios tempranos, en los primeros días de la enfermedad, para evaluar la eficacia y la seguridad de la ivermectina en esta patología. Mientras que otros especialistas dicen que ya existen otros análisis que demuestran su efectividad contra la letalidad del coronavirus.
No debe, por favor, causar una automedicación indebida. Se buscará los sintomáticos leves, aquellos que por el momento no les estamos ofreciendo ninguna otra alternativa desprendida de estudios clínicos aleatorizados para darles la ivermectina, al igual que a sus contactos intradomiciliarios estrechos, quienes son los que tienen más alto riesgo también de adquirir la infección. El ministerio también dice seguir las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud para no recomendar el medicamento. Hay que recordar que la Gobernación del Valle ha dicho que en 8 municipios del departamento también se va a implementar este medicamento antiparasitario. Incluso en Buenaventura ya se aplica a algunos internos de la cárcel y adultos mayores. En otras noticias, violento fin de semana en Cali. 13 asesinatos fueron registrados por las autoridades. En 48 horas hubo 13 asesinatos que son investigados por las autoridades. En lo corrido del año ya son 511 los homicidios en la ciudad y durante el fin de semana hubo 4.000 llamadas a la línea 123 de emergencia por alteración a la tranquilidad. Fueron intervenidas 120 rumbas en vía pública, un porcentaje muy inferior frente a los fines de semana anteriores. Otro hecho que está siendo investigado es este robo en un restaurante de la ciudad. 4 personas ingresan al lugar y luego de intimidar al personal con arma de fuego, proceden a tomar el dinero de la caja. Alarmamos claramente a las autoridades, pero ya pues en el momento que se presentan, claramente no hay mucho que hacer. Por otro lado, fueron capturadas 2 personas, aprehendidos 2 menores de 14 y 17 años, que según la policía estarían vinculados a 2 muertes violentas en el municipio de Jamundí. Además, formarían parte de una organización dedicada a la venta de droga. También las autoridades reportan que más de 400 fiestas con aglomeración de personas al interior de viviendas fueron desactivadas durante el fin de semana. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI, con tanqueta del SMAT sacan a presunto abusador de barrio en el sur de Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. A piedra y con palos fue expulsado del barrio Bosa Laureles en el sur de Bogotá un hombre señalado de abusar sexualmente de una niña de 7 años de edad. La comunidad tomó justicia por mano propia. Una menor de tan solo 7 años de edad sería la víctima más reciente que se conoce que habría sido abusada sexualmente por un sujeto en un conjunto residencial en Bosa Laureles. Según lo que indican, él ya tiene antecedentes desde el 2018 por acceso carnal violento también a otra menor de 14 años. Según denuncia la comunidad y la misma familia de la niña, un hombre que sería vecino de la familia se aprovechó de la niña en medio de la cuarentena. Y adicional cuidaba a niños de unos vecinos. Entonces ahí fue cuando el señor aprovechó la situación para abusar de la menor. Los vecinos, quienes se enteraron por medio de una red social de los presuntos vejámenes, lincharon al hombre señalado de cometer el abuso. Ante los desmanes presentados, la policía de Bogotá tuvo que activar un plan especial con patrulleros y hombres del SMAT para sacar al presunto depredador sexual del sitio donde vive. Es necesario emplear el SMAT y una tanqueta para sacarlo. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos y confirmar si efectivamente el sujeto abusó de la pequeña. Familias del sector El Lago, en el barrio Boston, una de las zonas más vulnerables de Cartagena, piden auxilio al gobierno por las críticas condiciones que viven en medio de la pandemia. No cuentan con comida ni con implementos de bioseguridad. Estos son los sectores aledaños a la vía perimetral en la capital de Bolívar, uno de los lugares más vulnerables de la ciudad. Allí la comunidad lucha por la supervivencia en medio de la pandemia, sin ayudas y sin implementos de bioseguridad. Muy complicado, desamparados de todo. Somos unas personas muy vulnerables, como usted puede darse cuenta, y como le pudimos informar en la situación como estamos viviendo, es muy difícil, la verdad. En el lugar donde es escaso hasta el uso de tapabocas debido a la falta de recursos para poder adquirirlos, la comunidad se alimenta la mayoría del tiempo con ollas comunitarias, donde todos aportan lo poco que tienen para comer por lo menos una vez al día. Entonces estamos pasando, mira lo que están haciendo ahí, un fogón para ver si comemos algo, porque imagínense, tenemos palitos pequeños y no nos ayudan, mi amor. Los adultos sufren mayormente por los niños. Que nos colaboren, hay muchos niños en la zona,
andamos sin tapabocas, andamos descubiertos, necesitamos recursos. Esta comunidad dice que está olvidada, por lo que piden una intervención por parte del gobierno distrital. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9:30 de la noche nos vemos en una nueva emisión de Noticentro 1 CMI. ¡Feliz tarde!